En el grupo de 12 hombres que Jesús eligió, había un traidor a su pueblo que trabajaba para Roma, Mateo el publicano, y había un hombre que, con toda probabilidad, era un terrorista que luchaba contra Roma, Simón el Celote. ¿Cómo es posible que estos dos hombres, enemigos mortales por definición, pudieran sentarse a la misma mesa y compartir el mismo pan? La respuesta es la persona de Jesucristo. ¿Qué tal? Soy el padre Daniel. Y hoy vamos a hablar del apóstol más enigmático, más silencioso y quizás más peligroso de todos, San Simón el Celote. Su nombre aparece en las listas de los 12, pero a diferencia de Pedro, Juan o incluso Felipe, no tenemos ni una sola palabra suya registrada en los evangelios. No hace ninguna pregunta, no protagoniza ningún milagro, es una sombra. Pero el único título que la Biblia nos da sobre él, el Celote, nos abre una ventana a un mundo de pasión, de violencia y de una transformación tan radical que es, en sí misma, uno de los milagros más grandes del ministerio de Jesús. Hoy vamos a descubrir quiénes eran los celotes y meditaremos en el increíble viaje interior que tuvo que hacer este hombre para pasar del puñal del revolucionario al báculo del misionero. Quédense conmigo, porque la historia de Simón es una lección poderosa sobre cómo Cristo no viene a apagar nuestras pasiones, sino a purificarlas y a dirigirlas hacia su verdadero fin. Para entender a Simón, primero debemos entender su apellido, el Celote. No era un simple apodo, era su afiliación política y religiosa. En el Israel del siglo I, ocupado por el poder militar de Roma, los celotes eran un partido, un movimiento de resistencia nacionalista. Eran hombres que ardían con un celo, una pasión por la ley de Dios y la libertad de Israel. Su teología era simple y radical: no tenemos más rey que Dios. Y de esta creencia se derivaba una conclusión política inevitable: cualquier lealtad al César de Roma, cualquier pago de impuestos a un emperador pagano, era un acto de idolatría y de traición nacional. Eran en esencia los guerrilleros, los revolucionarios del judaísmo. Dentro de este movimiento existía un ala aún más extrema conocida como los Sicarii, los hombres de la daga. Estos asesinos se mezclaban entre la multitud durante las grandes fiestas en Jerusalén y con una daga corta escondida en sus mantos apuñalaban a oficiales romanos o a sus colaboradores judíos, desapareciendo luego entre el pánico de la gente. No sabemos si Simón pertenecía a este grupo específico, pero sí sabemos que era un hombre que creía en la violencia sagrada. Creía que el reino de Dios debía ser instaurado por la fuerza, a través de una revolución armada que expulsara a los paganos de la Tierra Santa. Un hombre como Simón, por tanto, habría despreciado con toda su alma a hombres como Mateo, el recaudador de impuestos. Para Simón, Mateo no era un simple pecador, era la personificación de la traición, un cáncer dentro del pueblo elegido. Y ahora intenten imaginar el escándalo. Jesús está formando su colegio apostólico, su gabinete, los 12 pilares de la nueva Israel, y llama a Mateo, el traidor pro-romano, y luego, en esa misma lista, incluye a Simón, el guerrillero antirromano. Es inaudito, es como si un líder hoy en día formara su círculo íntimo con un agente de la CIA y un terrorista de Al-Qaeda. Humanamente es una receta para el desastre, pero divinamente es una declaración de principios. Jesús no vino a liderar un partido político, no vino a tomar partido en las disputas de este mundo. Vino a crear una nueva humanidad, un nuevo tipo de comunidad donde las etiquetas que nos dividen, políticas, raciales, sociales, son destruidas y refundidas en una nueva identidad, la de ser hijos del mismo Padre. El milagro más grande que ocurrió en el grupo de los apóstoles quizás no fue la multiplicación de los panes o la pesca milagrosa. El milagro más grande fue que Simón y Mateo pudieran sentarse juntos, día tras día, durante 3 años, y no solo no matarse, sino llegar a amarse como hermanos. Imaginen las primeras comidas, la tensión, la desconfianza. Simón mirando a Mateo y viendo al vendido, Mateo mirando a Simón y viendo al asesino, y en medio de ellos, Jesús, enseñando, comiendo, perdonando. La única explicación para su unidad es la presencia transformadora de Cristo. Jesús mismo era la paz entre ellos. En su persona los enemigos irreconciliables encontraron un punto de unión más fuerte que su odio. Pero para que esto ocurriera, Simón tuvo que pasar por una conversión interior desgarradora. Tuvo que despojarse de toda su ideología. Imagínenlo escuchando el Sermón de la Montaña. Él, que vivía para la venganza, escuchando amen a sus enemigos y recen por los que los persiguen.
Él que confiaba en la daga, escuchando bienaventurados los que trabajan por la paz. Él que esperaba un Mesías que tomara la espada, escuchando a Jesús decirle a Pedro, vuelve la espada a su vaina, porque todos los que viven a espada morirán. Cada palabra de Jesús debió ser un martillazo contra los cimientos de su antigua vida. Su celo, su pasión por el reino de Dios era bueno y era genuino, pero estaba equivocado de enemigo y equivocado de método. Jesús tuvo que purificar ese celo. Tuvo que enseñarle a Simón que el verdadero enemigo no era el soldado romano de la esquina, sino el pecado que habita en el corazón de todo hombre, incluido el suyo. Le enseñó que la verdadera opresión no era la del César, sino la de Satanás. Y le enseñó que la verdadera liberación no vendría a través de una revolución violenta, sino a través de una revolución del amor, una revolución que comienza con la conversión del propio corazón. El momento más difícil para la fe de Simón debió ser la cruz. Para un celote, la cruz era el símbolo de la derrota más humillante a manos de Roma. Ver a su Mesías, a su rey, colgado de ese madero, impotente, burlado, debió ser el colapso total de todas sus esperanzas. Todo por lo que había luchado parecía terminar en el más absoluto de los fracasos. Pero fue precisamente en la aparente debilidad de la cruz donde Simón tuvo que descubrir el verdadero poder de Dios. El poder que no destruye a sus enemigos, sino que muere por ellos para salvarlos. El poder del Cordero que vence al dragón no con la fuerza, sino con su propia sangre. Y en Pentecostés, la transformación de Simón se completa. El hombre que antes ardía con un fuego de nacionalismo violento, ahora es llenado con las lenguas de fuego del Espíritu Santo. Su celo no desaparece, al contrario, se intensifica. Pero ahora es un celo apostólico. El fuego que antes quería usar para quemar a los samaritanos, ahora es el fuego del amor de Dios que quiere usar para encender al mundo entero. El hombre que luchaba por las fronteras de Israel ahora entiende el mandato de ir hasta los confines de la tierra. La tradición de la Iglesia nos cuenta que este apóstol silencioso se convirtió en un gran misionero. Algunas tradiciones lo envían a Egipto y al norte de África. Otras, las más fuertes, lo unen a la misión de San Judas Tadeo y nos dicen que viajaron juntos a predicar el Evangelio en Mesopotamia y en Persia. Y fue allí, según esta tradición, donde ambos sellaron su testimonio con el martirio. Se dice que Simón fue martirizado de una forma increíblemente brutal, siendo aserrado por la mitad. El hombre que probablemente vivió por la violencia, finalmente la sufrió en su propia carne, pero ahora no como un revolucionario que muere por una idea política, sino como un mártir que muere por amor a una persona, Jesucristo. En conclusión, la historia de San Simón el Celote, aunque silenciosa, nos grita una lección poderosa. Nos enseña que la pasión y el celo no son malos, son un regalo de Dios. El problema es por qué y por quién ardemos. Todos tenemos un celote en nuestro interior. Somos celosos de nuestras opiniones, de nuestro equipo de fútbol, de nuestro partido político, de nuestra reputación. Y ese celo a menudo nos lleva a la ira, al juicio, a la división. La vida de San Simón es una invitación a tomar todo ese fuego, toda esa pasión que tenemos dentro, y a ponerla a los pies de Jesús. Y a pedirle, Señor, toma mi celo, purifícalo, bautízalo en el fuego de tu Espíritu Santo, y enséñame a arder no por las cosas de este mundo, sino por la única cosa que vale la pena, la gloria de tu nombre y la salvación de las almas, incluso las de mis enemigos. Si la historia de cómo Jesús transformó el celo violento de Simón en pasión por el Evangelio te ha inspirado, no te pierdas el video que aparece ahora en pantalla sobre el apóstol que representa el otro extremo del espectro, San Mateo, el recaudador de impuestos que colaboraba con el enemigo.